Hubo un hombre que lo perdió todo por no ceder, no por falta de opciones, no por debilidad, sino porque entendió algo que la mayoría prefiere ignorar. En un momento clave, cuando todos eligieron adaptarse, cuando lo fácil era sobrevivir, cuando bastaba con inclinar la cabeza, él hizo lo contrario. Y eso lo dejó solo, completamente solo, porque pudo salvarse, pudo cambiar de postura, pudo alinearse con el poder, pudo seguir viviendo, pero eligió otra cosa. Eligió no traicionarse. Y esa decisión no solo le costó la vida, le convirtió en un símbolo. Pero para entenderlo, tienes que mirar más allá de la historia, porque esto no va solo de él. Hoy no vas a aprender filosofía, vas a enfrentarte a una pregunta incómoda. ¿Qué haces cuando hacer lo correcto te hace perderlo todo? Porque todos creemos tener principios. Decimos, yo no haría eso, yo no pasaría por ahí, yo no me vendería. Pero eso es fácil cuando no hay nada en juego. El problema aparece cuando lo hay, cuando mantenerte firme te cuesta relaciones, cuando decir no te cierra puertas, cuando lo correcto te hace perder. Ahí es donde se rompe la mayoría, no cuando cae, sino cuando se adapta. No sabes quién eres hasta que ser tú duele. En ese mundo hubo alguien que no se rompió, no porque fuera perfecto, sino porque no sabía vivir de otra forma. Su nombre no importa todavía, lo importante es esto. Siempre estaba en el lado incómodo, siempre decía lo que otros callaban, siempre elegía lo difícil. Y aunque muchos lo admiraban, nadie quería estar en su lugar, porque ser coherente es fácil decirlo, pero casi nadie soporta vivirlo. Ese hombre se llamaba Catón, y lo que eligió casi nadie estaría dispuesto a hacerlo. Catón nació en Roma en el año 95 a.C. Lo llamaban Catón el Joven, para diferenciarlo de su bisabuelo, Catón el Viejo, un político y senador romano conocido por su disciplina, su austeridad y su defensa firme de los valores tradicionales. Su familia era poderosa, tenía apellido, tenía posición, tenía entrada directa al poder. Podía haber tenido una vida cómoda, pero su vida empezó con una pérdida. Su padre murió cuando él era niño, y eso no lo debilitó, lo endureció. Fue criado por su tío, Marco Livio Druso, un hombre con una gran influencia política en Roma, cuyo destino acabaría marcado por la violencia. Desde pequeño entendió algo: el poder no protege, te expone. Y ahí empieza a formarse algo dentro de él, una tensión constante, porque veía cómo funcionaba el mundo y no podía aceptarlo. Roma brillaba por fuera, era poder, riqueza, prestigio, pero por dentro funcionaba de otra manera. Las decisiones se tomaban por interés, no por justicia. Las leyes se aplicaban según convenía, y la verdad cambiaba según quien la dijera. Nada era completamente limpio, nada era completamente firme, y Catón lo veía, no como otros, no hacia otro lado, lo veía de frente y sin filtros. Hay una escena que lo define muy bien. Roma está bajo el control de un dictador, Lucio Cornelio Sila. Nadie se atreve a cuestionarlo, nadie se opone, nadie dice nada. El miedo lo llena todo. Y en medio de ese silencio, un niño observa. Ve lo que está pasando, ve la injusticia, ve cómo todos miran hacia otro lado. Y entonces pregunta, ¿por qué nadie hace nada? Ese niño era Catón. Mientras otros aprendían a obedecer, él ya estaba cuestionando el poder. Y ese momento no lo transformó, mostró quién ya era. En esa Roma llena de ambición, corrupción y violencia,
Mientras otros aprendían a adaptarse, Catón aprendía a mantenerse firme. Pero mantenerse firme tiene un precio, porque ese mundo no castiga al corrupto, castiga a quien no acepta sus reglas, y Catón no las aceptó. No negociaba lo que importaba, no callaba lo que incomodaba, no se doblaba ante lo que no creía. Y eso empezó a aislarlo. A veces pierdes por hacer lo correcto. Mientras tanto, Roma no se detenía. Estamos alrededor de los años 60 al 50 a.C. y lo que parecía estable empieza a romperse. Las tensiones crecían, las decisiones pesaban más y el equilibrio empezaba a desaparecer. Roma avanzaba, pero no hacía algo mejor. Avanzaba hacia un punto de no retorno. Y en medio de ese caos aparece alguien que lo cambia todo: Julio César. No era solo otro político, no era uno más dentro del juego. Entendía las reglas, pero no estaba dispuesto a respetarlas. César no quería adaptarse al sistema, quería dominarlo. Y lo hacía bien, muy bien. Ganaba apoyos, acumulaba poder y avanzaba sin freno. El problema no es cuando alguien tiene poder, es cuando nadie puede detenerlo. Y ahí todo deja de ser lejano, porque ya no se trataba solo de Roma, se trataba de decidir de qué lado estabas. Y para Catón, eso no era política, era una cuestión de quién decides ser. En esos años en los que César imponía su poder, Catón no era un espectador, era senador romano. Había sido cuestor, encargado de las finanzas del Estado, y se había ganado una reputación difícil de ignorar: incorruptible, inflexible, imposible de comprar. Y desde ahí, desde dentro del propio sistema, intenta frenar lo que está ocurriendo. Habla, se opone, lucha desde dentro, pero no funciona. Ve cómo César gana poder, ve cómo el Senado cede, ve cómo el pueblo aplaude. Y eso es lo que más le duele, no la derrota, sino ver cómo todo el mundo acepta lo que antes rechazaba. Lo más difícil no es perder, es ver que da igual lo que hagas. Así que Catón tenía dos opciones: adaptarse y conservarlo todo, o mantenerse firme y perderlo todo. No hay punto intermedio, no hay salida cómoda. Y en ese momento, elige. No lo fácil, no lo seguro, no lo que le convenía. Elige mantenerse firme. Y en medio de todo ese caos, aparece una verdad que no depende de nadie más. No puedes cambiar lo que ocurre fuera, no puedes controlar a los demás, no puedes decidir cómo termina todo. Y cuando intentas hacerlo, te desgastas. Pero hay algo que sí está en tus manos, algo que nadie puede arrebatarte si no lo sueltas. ¿Cómo respondes? ¿Qué eliges hacer? ¿Dónde decides no ceder? Y ahí está el punto, porque cuando todo cambia, eso es lo único que sigue siendo tuyo. Cuando todo cae, solo queda lo que decides no soltar. Y mantenerse firme tuvo consecuencias. Catón perdió apoyos, perdió influencia, perdió oportunidades. Pero no fue de golpe, fue poco a poco. Primero dejaron de contar con él. Luego dejaron de escucharlo. Después dejó de importar. Y eso es lo que más cuesta sostener. No el golpe fuerte, sino el desgaste constante. Porque llega un momento en el que empiezas a dudar si merece la pena, si estás exagerando, si deberías ceder un poco. Y ahí es donde casi todo el mundo cae. No en la gran decisión, sino en las pequeñas. Nadie te obliga a traicionarte. Empiezas cediendo un poco.
En el año 49 a.C., Julio César cruza el río Rubicón con su ejército. Ese río era una frontera sagrada. Ningún general podía atravesarlo armado sin desafiar a Roma. Y al cruzarlo, declara la guerra a su propio país. Y César gana. Tras años de guerra civil, derrota a sus rivales y se convierte en el hombre más poderoso de Roma. La República ha caído y con ella todo aquello que Catón había defendido. En ese nuevo mundo, muchos hacen lo que siempre ocurre: se adaptan, se alinean, se aseguran su lugar, pero Catón no. Se retira a Útica, una ciudad al norte de África, lejos de Roma. No es una huida, es una retirada consciente. Se aparta del ruido, de la guerra, de un mundo que ya no reconoce. Y desde allí, Catón espera. No un milagro, no un giro inesperado. Espera el final. Y en ese silencio lo ve con total claridad. Ya no hay nada que frenar, ya no hay nada que negociar, ya no hay vuelta atrás. Todo aquello por lo que Catón luchó ya no existe. Y entonces llega la última oferta. César le ofrece el perdón, le ofrece conservar la vida, le ofrece seguir dentro de ese nuevo orden. Y ahí todo se reduce a una sola decisión. Y aquí está el momento, no el de la guerra, no el del poder, el momento en el que ya no puedes esconderte de ti, porque todo se ha caído. Todo lo de fuera ya no importa y solo queda una cosa, lo que estás dispuesto a aceptar para seguir viviendo, porque vivir tenía un precio. Dejar de ser quien había sido siempre, mirarse y no reconocerse, seguir sabiendo que se había traicionado. Y en ese silencio, sin ruido, sin presión, sin excusas, decide no ceder. En el año 46 a.C., Catón se quita la vida, no desde la desesperación, desde la coherencia, porque hay derrotas que te mantienen con vida, victorias que por fuera parecen salvarte, pero por dentro te vacían. Sigues adelante, sigues funcionando, sigues estando ahí, pero ya no eres quien eras. Y luego están las otras decisiones, las que duelen, las que cuestan, las que nadie aplaude, las que te hacen perder por fuera, pero por dentro te sostienen. Porque al final no se trata de cuánto aguantas, se trata de si cuando todo termina todavía puedes mirarte sin apartar la mirada. Y ahí está la diferencia entre seguir viviendo o seguir siendo tú, porque al final no es el mundo el que te rompe, es lo que haces cuando el mundo aprieta, porque no se decide en los días fáciles, se decide cuando duele, cuando dudas, cuando sería más sencillo ceder. Ahí es donde te defines. Cada vez que eliges callar, cada vez que eliges adaptarte, cada vez que eliges ir en contra de lo que sabes, te alejas un poco de ti. Pero cuando ocurre lo contrario, cada vez que te sostienes, cada vez que dices no, cada vez que decides no ceder, te recuperas. Y no hace falta demostrar nada, hace falta sostenerte. No hace falta esperar a un gran momento. Empieza hoy, en algo pequeño, en eso que ya sabes, pero sigues evitando. No lo pospongas, no lo apartes, decide, porque hay algo que no se recupera cuando lo dejas atrás. No es lo de fuera, eres tú. Y puedes seguir adelante, seguir funcionando, seguir estando, pero ya no es lo mismo. No te pierdas por quedarte donde estás. Nos vemos en el próximo vídeo, aquí en Estoicos al Poder.